Bueno, bienvenido nuevamente a un live. Esta vez voy a comentar un tema que aunque ya he abordado muchísimas veces en libros, en publicaciones, en algunos otros debates, estaba observando que no encontraba un live donde hubiese enfatizado debidamente todos los puntos que quería o que habría que mencionar. Así que voy a hacer un live, digamos, como para resumir toda la temática y aclararla, aunque ya la he ido tratando en muchas ocasiones, ¿no? Trataré de tomar los puntos más importantes. He elegido 7 que creo que son los más relevantes para desmentir una leyenda, ¿sí? Que tiene más que todo sus bases dentro de la teología cristiana. O sea, no existe en el Islam, no existe en el judaísmo. Y algunos de estos conceptos del cristianismo nacen en realidad más como de conceptos reciclados o doctrinas recicladas del zoroastrismo, pero que en realidad también se ha sacado del verdadero énfasis, ¿no? El énfasis correcto. Lo primero que todo, entender la terminología es clave, ¿sí? Saber que muchos nombres que se atribuyen a lugares, a personas, en realidad son referencias a conceptos. Entonces, cuando alguien habla de Satanás, ¿sí? Esto es una configuración griega que procede del hebreo Satán, ¿vale? Igual que cuando dicen Babilonia, eso no es un nombre de un lugar, no se llama así, es Babel. A veces en griego lo que hacían es que extendían un poco la palabra, ¿sí? Para facilitar la fonética, cómo se puede decir algo, ¿no? Entonces, en realidad es un término hebreo, dice Satan, que quiere decir oponerse. ¿Sí? Entonces es cuando algo o alguien o cierto concepto o lo que sea está en contra de algo que se está llevando a cabo o algo que se quiere hacer. Entonces aquello o aquel que se opone a algo, este concepto es Satan. Entonces cuando tú estás hablando en lengua hebrea y dices algo sobre oposición o sobre anteponerse o estar en contra, ahí puedes incluir el término Satan, ¿sí? Y ese es el origen, aunque no se utiliza mucho en hebreo moderno, precisamente para no confundir los conceptos, bien, porque ya se ha creado también un mitologema respecto de la figura del ámbito de la religión. Entonces se utiliza otra terminología, pero en el hebreo antiguo era más común, ¿sí?, decir eso. Y también el hecho de que ya culturalmente, ¿sí?, por ejemplo, para la época de Yeshua, de Jesús, ya cuando se utilizaba el concepto Satán o los satanes, ya había adquirido una connotación un poco más genérica para referirse a cosas malas, ¿no? Entonces, referirse a alguien malo o diabólico, se utilizaba la palabra Satán. Cuando se refería a algo que te causaba mal, entonces se utilizaba el término Satán. Cuando se quería referir a algo que te perjudicaba, algo tóxico, nocivo, o alguien que estaba detrás de algo que te dañase, era Satán, ¿bien? Es algo similar, o sea, es como una especie de sinónimo a lo que el cristianismo después llamó anticristos, ¿no? Es todo aquello lo que pasa es que anticristos es como más específico para hacer énfasis en cualquier cosa que tenga que ver con la libertad de culto, la libertad de religión, o hablar de Dios, cosas así, o buscar la unión de la conciencia colectiva. Todo eso es anticristos, ¿no? O antimesías, ¿no? Aunque Mesías sería más anticristo, porque antimesías es como ir en contra de un libertador, ¿no? Entonces eso, pero la palabra específica era Satán. Luego en el griego uno encuentra en el Nuevo Testamento que se empieza a utilizar como análogo o a veces como sustituto el término griego diabolos. De ahí viene la palabra diablo, porque se encontró, ¿sí?, dentro de los cristianos o dentro de la comunidad que estaba creciendo, que para los griegos Satán no significaba nada. Lógicamente no es una palabra griega, pero sí sabían que había un concepto, una idea que se parecía mucho a lo que los hebreos querían decir. Entonces Satán, aunque significaba oposición o estar en contra, los griegos tenían la palabra diabolo, que era más orientada a la perspectiva cristiana, que era ver el mal o el concepto del mal típica que nace con la filosofía paulina de
un tentador o alguien que te pone a prueba. Entonces, diabolos, ¿sí? Es como una especie de acusador, ¿sí? Alguien que te tienta, alguien que está tratando de ponerte a prueba. Bien, lo que normalmente no se expresa en ningún caso teológico es cómo lo veían los judíos. Entonces, hasta el día de hoy, dentro del concepto del judaísmo, Satán se entiende como el ego, ¿sí? Se entiende como el propio mal del individuo. No se trata de buscar un chivo expiatorio en el exterior y culpar a alguien fuera, ¿sí? Sino que se responsabiliza al propio individuo. O sea, yo soy consciente de mis actos, soy responsable de mis acciones. Entonces es algo que ha provenido de lo que en filosofía y en psicología se denomina el ego, ¿no? Entonces es mucho más responsable, mientras que el cristianismo evita esa responsabilidad del individuo y busca achacársela a algo que esté fuera para no tener que tomar control de las circunstancias, sino decir, está fuera de mi poder, ¿no? Bien, entonces este es creo que es el punto más importante a aclarar sobre la cuestión. Y eso nos lleva, por ejemplo, a puntos bíblicos que no se han entendido debidamente. Por ejemplo, cuando hablan de que Yeshua es tentado por el diablo, ¿sí? En el desierto, el razonamiento en sí es tan absurdo, ¿sí? Que es increíble que se interprete desde el propio corazón del cristianismo, porque es precisamente el cristianismo el que deifica a Yeshua, a Jesús. El Islam no lo deifica, lo considera un profeta, ¿bien? Un profeta incluso que va a cumplir un rol supremamente importante en el final de los tiempos, o en el final de este ciclo más bien, porque el tiempo no va a dejar de existir después de eso. Bien. Y en el judaísmo, ¿sí? A excepción de quienes tratan de algunas corrientes históricas o algunas corrientes ultra religiosas que han tratado de difamarlo, porque lógico tienen miedo de que suceda lo que sucedió en el siglo I con tantos seguidores que se fueron del lado de Yeshua, ¿sí? Tantos judíos. Entonces han tratado como de crear cierta desinformación y muchas lagunas en el ámbito histórico. Entonces tiene que informarse mejor un judío sobre la figura de Yeshua de lo que se puede enterar un cristiano, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto curioso a considerar, que cuando se habla de la tentación de Yeshua, no se comprende, ¿sí? Que la luz y la oscuridad no pueden compaginar en un mismo lugar. O sea, al momento que tú pones una lámpara en un lugar oscuro, desaparece la oscuridad. En la visión del cristianismo, curiosamente, lo que se suele observar es que cuando se habla del mal, aquellos que son luz los hacen que se escondan del mal, ¿sí? Que lo eviten, que huyan, bueno, cosas así. Mientras que en el argumento de Yeshua, de Jesús, dice, si tú eres luz, tú te impones en el lugar y la oscuridad se disipa. Entonces es más bien la oscuridad la que tiene que huir de ti. De hecho dice, no se pone una lámpara en una habitación debajo del almud, sino que se pone encima de la mesa para que ilumine a todos. Y este es el punto importante. De hecho, en muchos textos antiguos que se refiere o se menciona el viaje de Yeshua al inframundo, ¿sí? Que de hecho fue vivo, no como ellos creen que él muere y a los 3 días revive. No, él fue vivo al inframundo a enseñar y a sacar gente que estaba allá. Entonces, ese viaje que él hace al inframundo, dicen estos textos que cuando llega la presencia de él y su iluminación, todos los seres de oscuridad que estaban en esas regiones huyen. ¿Bien? De hecho, algunos exageran en algunos textos diciendo, y casi los cimientos del mundo se vienen abajo y se destruye el inframundo, etc., ¿no? Entonces, lo que da a entender es que donde está la luz no puede imperar la oscuridad. Y por encima de todo, ¿sí? Si un ser es, como dicen los cristianos, es Dios venido en carne, ¿cómo se le va a acercar la oscuridad a tratar con él? Es totalmente anticientífico y totalmente antibíblico. Entonces, Yeshua era imposible que fuese tentado por el diablo si se supone que él representa la luz. Bien, y se supone que el diablo representa la oscuridad. Imagínense ustedes que hay una lámpara de luz que lo ilumina todo y de repente la oscuridad, una mancha porque sí, surge en contra de cualquier principio de la física y trata de apagar la lámpara. ¿Cómo se explica? No tiene lógica. Bien, de hecho lo que haría más bien el diablo en este razonamiento cristiano sería huir, ¿sí? De la presencia de Yeshua, no acercarse a él. Es un tanto suicida, ¿no? Es como el pez que está buscando al tiburón. Bien, entonces
¿Cuál es lo que se trata de explicar aquí? Que lo que tienta a Yeshua, ¿sí? Es una experiencia que él pasa, una última experiencia, o digamos la más relevante e importante, o sea, él tiene una serie de experiencias como todos tenemos, pero él tiene unas experiencias muy específicas donde la más importante fueron dos picos. Esa experiencia que él pasa esas 6 semanas en el desierto y después la última con la crucifixión. Pasó muchas experiencias importantes, pero esas dos fueron eje central, ¿sí? De su trascendencia interior y su evolución como ser. Entonces, él es probado en 3 áreas importantes. A ver si lo que él ha comprendido lo va a utilizar para el ego o lo va a utilizar para la luz. Entonces, por esa razón, dice, y lo tentó diciéndole, te doy todos los reinos del mundo. Bien, lógicamente no es una cuestión literal porque desde el templo de Jerusalén no se podía ver todos los reinos del mundo, ni siquiera encima del Everest se pueden ver todos los reinos del mundo, porque la Tierra es esférica. Por mucho que tú quieras ver a cierta distancia, ni las nubes te dejan. No tiene lógica el razonamiento. Tiene lógica si lo que se entiende es figurativo, ocurre en su mente, no ocurre en un lugar físico. Bien, mucho menos como dice, no, y él le llevaba de aquí para allá. O sea, viene la oscuridad y me lleva la luz de viaje. Ven, te voy a mostrar muchas cosas y te va a seducir. ¿Qué le va a seducir la oscuridad a la luz con qué? ¿Qué le va a presentar? El razonamiento en sí es absurdo y hay que reevaluarlo. Entonces, dice que le muestra los reinos del mundo. ¿Qué es lo que le está presentando? El ego, o sea, su propio ego está diciendo, has alcanzado tal poder y comprensión que si tú quieres todo esto te lo llevas al bolsillo y lo controlas. Pero él dice, no, ahí es donde está el ejercicio de soberanía de Dios. Dice, no voy a actuar según el ego, es Dios el que tiene el poder. Y le dice, si tienes hambre, porque ya después de 6 semanas sin comer empieza a sentir hambre, y le dices, puedes convertir esta piedra en pan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está diciendo su propio ego? Le está diciendo, has alcanzado tal comprensión de la materia que sabes que tú puedes convertir esta piedra en materia si quieres. Y él piensa, sí, sé que puedo hacerlo. Pero no solo de pan vivirá el hombre. Entonces lo que busca es un razonamiento donde se la juega al ego, diciendo hay cosas mucho más importantes que es Dios. Entonces siempre pone la soberanía de Dios. Y después dice que lo sube al pináculo del templo. El templo no tiene pináculos, porque no es una pirámide, es un punto rectangular. Bien, entonces cuando habla del pináculo del templo se está refiriendo al eje del individuo. Fue al eje más importante, ¿sí?, de valor de un individuo y le dijo, tírate de aquí, que él mandará a sus ángeles para que te sostengan, para que en tu pie no tropiece el suelo. O sea, está viendo el Salmo 91. Y ahí el que le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, en todo momento él está eliminando todos estos últimos resquicios que quedaban dentro de él, que aparecen cuando él se da cuenta del potencial tan grande que ha alcanzado. Bien, y es más importante entenderlo de esa manera que con un cuento que aparece un demonio que lo quiere tentar. ¿Qué lógica tiene eso? Y de hecho, si alguien cree que esto es nuevo, encontrará que los seres humanos pasamos por esto. O sea, él está ejemplificando algo que es normal dentro de un proceso del Hijo del Hombre. De hecho, si estudian la historia de Buda, cuando él cumple, creo que son como 45, 48 años, él pasa por una experiencia igual. Y eso ocurrió 500 años antes de Yeshua, y está registrado en los libros de los asiáticos, ¿bien? Donde él está debajo de un árbol y pasa por cierta experiencia y se le aparece lo mismo, cuentan, y le apareció el mal, ¿sí? Y lo tentó con ciertas cosas y él hizo un razonamiento muy igual. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra? Que hay una serie de procesos por los cuales a veces los individuos tenemos que pasar para depurar estos últimos resquicios que tratan de imponerse o tratan de nublar nuestra unicidad, nuestra conexión con Dios, y aceptando la soberanía de Él y no aceptando al ego. Bien, este es otro punto también muy importante entender. Eso nos lleva al siguiente aspecto interesante. ¿Por qué Yeshua está hablando con Pedro y Pedro le dice, tú eres el Hijo, el Mesías, etcétera? Y al momento le dice, bueno, que sepan que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros tenemos que pasar por pruebas. Y como ejemplo, Yeshua es el primero que pasa esa prueba. ¿Cuál es el razonamiento de Pedro? Decirle, no te ocurra tal cosa. Y él le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pues si le acaba de decir hace un momento que está iluminado, ya le va a decir que está poseído del diablo. No tiene sentido. Si él mismo le dijo, no es necesario que yo les lave todo, ¿sí?, sino que solamente los pies, porque lo que ya está purificado se ha emblanquecido, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que no hay lugar para la oscuridad dentro de la luz. Eso es un fraude que enseñan a veces muchos predicadores cristianos. Si una persona está en la luz, la oscuridad huye, ¿sí? Otra cosa es que sea
que haya ciertas pruebas es del ego, pero no de seres oscuros. Los seres oscuros, si tú estás en luz, no se pueden acercar. Lo que tratan es a la distancia de ver cómo te generan circunstancias que puedan desestabilizar tus relaciones con otras personas, a tu familia, a tu economía, lo que ellos puedan, pero no pueden acercarse a ti porque tú estás en otra frecuencia, ¿sí? Con la que ellos no tienen consonancia, ¿sí? Entonces ahí encontramos que eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro está actuando es según su forma de pensar de separación del ego. No puede ser que una persona que está ahora iluminada se va al espíritu y ahora es poseído por el diablo. Que lo ocurre es que aparte no respeta ninguna jurisdicción del derecho de cómo son las cosas. Bien. También explica por qué dice, y entró el diablo en Judas y fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero estamos, a ver si nos entendemos. Aquí parece, y de ahí he observado muchas doctrinas que se ven muy presentes en el cristianismo, de que parece que gente, porque sí, de repente, ¡pum!, sale un demonio y lo posee. O sea, ¿cómo va a tener un ser jurisdicción sobre el cuerpo de una persona que está bajo la soberanía de Dios? Eso viola cualquier principio de derecho y de cómo funcionan las leyes divinas. Todo funciona por ley. Es un principio elemental. Para que una oscuridad o un demonio entre en ti, tú tienes que hacer un ritual para que él entre. No puedes estar simplemente, estoy aquí tranquilo y de repente entra el demonio así, porque si no le abriste ni la puerta y entró de forma forzada. Si fuese por hacer las cosas de forma forzada, llegarían aquí los ángeles hace mucho tiempo, derrocarían los gobiernos y establecerían el reino de Dios. Pero como no funciona así, porque hay una jurisdicción, hay una soberanía y hay una constitución, tienen que respetarla. La ley se tiene que respetar, y la oscuridad, cuando no la respeta, o sea, si se atreve a intentar hacerlo, es el primero que va a ser desarmado. Entonces por eso tiene que buscar el juego de ley para conseguir su objetivo. No puede ir en contra de la ley porque automáticamente lo desarman. ¿Okay? Ahora, un punto que sí es importante cuando nos vamos ya a la parte de, digamos, histórica, es cuando hablamos del caso de Hillel ben Shahar, o Hillel ben Shahar, que aparece en Isaías 12 o Isaías 13, que le dice, tú eras el sello de la perfección, etcétera, etcétera. Y aquí hay un punto importante, porque cuando el texto empieza a narrar, el traductor pone, tú querubín protector que estabas en tal y tal lugar. Este error he observado que aparece en muchas traducciones. Sin embargo, incluso, o sea, llega al grado de que genera confusión hasta en el texto griego. En cambio, cuando observas el texto del Targum, cuando se traduce al arameo, y miras el texto original, el hebreo, ahí no está diciendo tú eres un querubín protector, ¿sí? Para decir tú, en hebreo, se dice atá, pero el texto dice at. Entonces, hay un conflicto, porque at es para mujer, no está hablando con una mujer. El uso de at se utiliza también para referirse a una ubicación, ¿sí? En. Entonces lo que está diciendo, tú estás en el lugar donde está el querub. Bien. Ahora, ¿qué era el querub? El querub es un ser que no pertenece a esta dimensión, que es representado con pares, 2 o 3 pares de alas, que es un ser muy grande, que a veces es metamórfico. O sea, tiene por lo menos 3 o 4 características de león, de águila y de toro o buey. Es un símbolo de protección. De hecho, lo ven en los templos babilonios, en el Museo Británico, que es el Lamazu, como los babilonios le llamaban, que es un ser que se ve como barbado, tronco con las patas como de león y cola de león, tronco de toro, ¿sí? Y con alas de águila. Ese es el Lamazu, ese es el concepto. Entonces, este ser que muchas veces se ha representado incluso físicamente, como en el caso de Ezequiel, que lo ven en el río Quebar, que baja, es como una representación en pequeña escala, con elementos más humanos, para que él pudiese ver algo que no pertenecía a esta dimensión. Entonces, tomando ese concepto, esta idea de un ser que vuela de forma independiente, se habían fabricado en tiempos muy antiguos formas de vuelo, ¿sí? De hecho, en ciertos textos que son de Mesopotamia y también de los hititas, se encuentra un relato muy parecido a lo que describe aquí, ¿sí? Y que dice que subiré mi trono a lo alto, ¿sí? Y lo pondré en lugares celestiales y seré semejante al Altísimo.
es decir, se paseaba por las piedras de fuego. Todas estas cosas que aparecen ahí se están refiriendo a un individuo. En los textos mesopotámicos se habla de que un ser, ¿sí?, llamado Su, que quiere decir el sabio o el astuto, se une a un grupo llamado los Igigu, los Igigi, ¿bien? Que eran siervos de la persona que estaba administrando la tierra en aquel entonces, hace unos 400.000 años, ¿no? Este administrador, ¿sí?, se llamaba Enlil. Entonces, Enlil, aunque no era el primogénito, tenía un hermano que sí era el primogénito, pero no, su madre no era de casta alta, entonces no podía ser el que administrase la tierra, porque se supone que los administradores que en ese entonces habían llegado a la tierra habían puesto a algunos de sus hijos a gestionar asuntos aquí en la tierra, hace unos 450.000 años. Pero de otro lugar enviaron una especie de espía. El espía tenía la función, ¿sí?, de recabar información sobre lo que ellos estaban haciendo para saber si se estaba violando el derecho de los mundos. Los mundos están en un proceso de desarrollo natural y hay una ley de no intervención. Entonces, como aún, o sea, en esa época no había humanos en la Tierra, hubo momentos puntuales, pero en esa época como raza autóctona o endémica no existían humanos como tal. Entonces, hay un proceso en el que empiezan a fabricar algunos cuerpos usando ADN de lemures que existían en esa región, con los cuales crean los Homo erectus y después cogen ADN de ellos. El punto que llevo aquí, que es la parte más condensada de la historia, ¿sí?, es que este Su encuentra que tiene afinidad con Enki. Enki quería derrocar a su hermano, pero no quería que pareciese demasiado evidente, sino fue un accidente, derrocaron a mi hermano, no fue culpa mía. Y encontró que la persona más astuta de todos los demás y que iba por libre, porque estaba traicionando a quienes lo habían enviado, no rendía cuentas a nadie, simplemente quería crear un sabotaje total y buscar la manera en la que él, que no era una persona importante, se llevase saliese beneficiado. Entonces él colabora con Enki para tratar de llevar a cabo un golpe de estado en lo que hoy sería Babilonia, ¿no? Babel, ¿bien? Entonces tratan de derrocar a Enlil. Entonces ahí uno encuentra que hay muchos textos, hay tablillas sumerias que lo describen, hay grabados que lo describen, los hititas también lo describen, o sea que no es un relato aislado y uno puede armar las piezas y encontrar que es la misma línea de historia que está hablando Isaías 13 y es este individuo, ¿bien?, que se alía con ellos y tratan de crear una especie de boicot fuera del palacio de Shagila, donde estaba Enki. Entonces, de un modo u otro, él entra a un lugar que estaba completamente protegido, que estaba reservado, donde ellos tenían aviones, que de hecho aparecen en los grabados, hay aviones, ellos tenían aviones, y él entra a ese hangar donde están esos aviones. Ellos a los aviones, como representaban Lamassu o seres querubu, los llamaban querubim, ¿sí? Entonces esos aviones se llamaban querub, y él coge uno, roba una cosa que los sumerios llamaban el Me, que era una especie de computadora de inteligencia artificial que guardaba todos los datos de los transbordadores de la Tierra. Y todo esto puede sonar ciencia ficción, pero está registrado en muchísimos textos antiguos, así que si alguien lo quiere ver como exagerado, pues es cosa de cada uno. Yo estoy tratando de explicar en términos nuestros, en el lenguaje actual, qué era lo que estaban refiriendo esas diferentes fuentes. Entonces él toma uno de sus aviones y escapa y lo derriban. Cuando él con eso, él es juzgado y sentenciado a muerte, él dice que cuando lo dejen sin cuerpo, él va a estar persiguiendo a los humanos a partir de entonces. Y eso es lo que lleva a la leyenda de Baal Zebub, de Mashtema. Entonces él dirige a partir de ahí muchas almas de los Nefilim que fueron desencarnados con el diluvio. Y de ahí el concepto del príncipe de la potestad del aire, todas esas cosas. Entonces ahí tenemos que podemos juntar, en efecto, ciertos elementos. Lucifer, como algunos lo llaman, porque Heilel ben Shahab quiere decir hijo de aquellos que vinieron en la mañana, o sea, en los tiempos antiguos. Él era uno de los, lucero de los hijos de la mañana. Entonces ellos vinieron en tiempos antiguos, esos eran los hijos de la mañana. Una forma de decir el grupo de los que vinieron al principio de los tiempos, ¿sí?, que eran los vigilantes. Y por eso en Job 1.6 y 2.1 se hace una conexión.
Entonces se cuenta la historia de Job con un concepto, ¿sí?, que no se puede probar que sea real, porque Job no estaba en condiciones de poder saber si Dios le dijo esto a Satán, si Satán se reunió con el otro. ¿De dónde saca Job eso para escribirlo? Bien, entonces es una conexión que se hace de una experiencia propia de él con elementos explicativos que puedan darle sentido a la historia. Entonces Job 1.6 y 2.1 dice que eso lo amplía el Targum, es decir, la versión aramea, que dice que cuando los Bnei Elohim son sacados de abajo, donde fueron encerrados, para llevarlos a un juicio, para presentarse ante el tribunal, él también va con ellos. ¿Por qué? Porque él estuvo en esa época, él era parte de ellos. Bien, entonces dice, y daba vueltas sobre la tierra y que si bla, bla, bla. Si realmente fuese el Satán bíblico, lo hubiesen capturado. Bien, entonces ¿cómo es que anda libre? Porque no había ninguna prueba todavía contra él, estaba en proceso de investigación y ya él había pagado su sentencia, lo habían desencarnado y era un ente que andaba por ahí. Bien, entonces no había acusaciones sobre él. Toda esta cuestión de lo que el cristianismo le adjunta es algo ya para crear una especie de antagonista a Dios. Dios no tiene antagonistas, Dios es uno, Él no tiene sombra. Entonces, crear una especie de dos dioses, uno de la verdad y uno de la oscuridad, es un insulto a Dios. Satán, por eso me gusta hacer mucho contenido explicando este tipo de temas, porque hay que desmistificar esta creencia de que existe este concepto dual del bien y del mal, que Dios tiene que estar compitiendo con otro ser, y eso es totalmente falso. Entonces, imagínense el creador de todo el universo y demás, y una mota de polvo se le interpone, pues él hace un chasquido y ya desaparece. No tiene sentido este razonamiento. De hecho, él mismo, ¿cómo va a crear un ser que es malo? No existe en la lógica. Lo que sí existe es que el ser humano, dentro de sí, que tiene libre albedrío, él piensa en estar separado de Dios. Y ese pensamiento es lo que llamamos el ego, que ellos llaman el Satán. Entonces, uno es el que inventa la idea de separarse de Dios. Y por eso hay personas que son satanes, es decir, hacen el mal. ¿Por qué? Porque tienen libre decisión y la eligen, optan por eso, hacer el mal. Entonces ahí es donde está el Satán, pero no es que Dios lo creó. Bien, porque de él no puede surgir algo que está mal, ni algo que causa mal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estos elementos que voy explicando, voy dejando algunos insumos para aclarar todos estos puntos. Luego tenemos otro caso bíblico, que es el del libro de las Crónicas, ¿vale? Y también el libro de Samuel, segunda de Samuel. Dice que el rey David hace un censo. ¿Por qué? Porque en un momento deja de confiar, ¿sí? Duda de que la cantidad de israelitas que haya sea suficiente para enfrentarse a algún enemigo. ¿Por qué iba a dudar si hasta entonces han salido victoriosos en todo? Entonces eso que se siembra en el corazón de él, esa duda, la representan como Satán. A pesar de que no dice el Satán, que es lo normal, Hashatan, sino que simplemente dice Satán. Es decir, en él algo no conecta en ese momento con el creador. Él mismo crea una idea de separación, de duda, de mal. Entonces a eso es lo que llaman Satán. Por eso una versión dice, y Jehová puso en él, lo tentó para que él hiciera un censo, y en otra dice, y fue Satán. Eso es lo que dice la traducción. De hecho, la traducción fue escrita en un periodo de vacío literario, ¿sí? Y de muchos conflictos que hubo en ese periodo de Israel. Entonces los escritores en realidad fue una interpretación de lo que estaba ocurriendo, pese a que el texto original decía Yahvé. Entonces ellos quisieron como limpiar la reputación para que no se fuese a malinterpretar. No hay nada que limpiar, porque Yahvé es el que pone el bien o el mal, es decir, es el que permite que las cosas sucedan, porque si él no lo permite no pueden ocurrir. No significa que él haga el mal, sino que él deja que las cosas fluyan para que tenga que ser, porque si él dice no, no pueden ocurrir. Entonces eso es a lo que se refiere cuando dice, y endureció el corazón de fulanito, y puso un espíritu malo, no sé qué. No es que él cree el mal, sino que él deja que fluya. Entonces tú eres el que terminas atrayendo a un demonio, que es el que te tortura la cabeza, y necesitaba a David tocar el arpa para que él dejase de atormentarle. El otro era que por su propia oscuridad, que quería tener a los israelitas pagándole impuestos, y como siervos de mano de obra barata, no quería liberarlos para que se fuesen. Bien, entonces ese tipo de cosas son las que hay que entender. No es que Dios cree el mal, uno es el que crea el mal, porque el mal no es otra cosa que hacer daño. Bien, entonces Dios no hace daño, nosotros somos los que nos hacemos daño y le hacemos daño a otros. Otro punto también importante, ¿sí?, que tengo aquí para entender, y es el caso del libro del profeta Ezequiel.
En el capítulo 28 normalmente se cree que está hablando de Satán. Primero, el capítulo 28 del verso 1 al verso 11 está hablando de un individuo en particular, ¿sí? Que la cultura gnóstica lo llama Sakla o Yaldabaoth. El judaísmo lo llama Samael. Bien, entonces esta es una historia muy particular de un individuo que incluso es muchísimo más viejo que el propio Lucifer. Bien, es lo que algunos otros llaman el demiurgo. O sea, es la primera manifestación en este universo o en esta galaxia de la personificación del mal. ¿Sí? Ahí lo llaman Yaldabaoth. Entonces, de él está hablando Ezequiel 28:1, que lo llaman Nagid Ser, o el príncipe pedernal, o sea, el primero y el principal, ¿sí? que hace de tropiezo. De hecho, la versión griega dice Arhai, el arconte, el gran arconte o el gran arcano, como otras culturas, como los gnósticos lo llamaban, ¿sí? Y Aldabaoth. En cambio, cuando continúa, llega a Ezequiel 28:12 en adelante y empieza a hablar de otro individuo. Y lo llama Melech Tzor. Ya no dice Nagid Ser, sino Melech Tzor. O sea que son dos personajes, porque alguien que es príncipe no puede ser rey. Bien, o no puede primero decir que es Tzer y luego decir que es Tzor. Es un juego de palabras similar, pero no es la misma palabra. Bien, entonces está hablando de otra forma de Satán, otra forma de maligno, otra forma de enemigo, que sí tiene una conexión, como mencioné antes, con el elemento de Baal Zebuv, que dice, y tenías muchas piedras en tu vestidura, o como caíste del cielo. O sea, es una analogía, una conexión que tiene con Isaías 13, ¿vale? O sea, es importante entender eso, que el tal Lucifer no era un querubín, porque el querubín no tiene libre albedrío. Entonces un querubín no puede hacer algo, es como una computadora y tú la programas para determinadas cosas, no puede hacer algo que está fuera de su programación. Es como, yo voy a fabricar un automóvil y de repente el automóvil empieza a volar o se mete en el mar como un submarino. ¿De dónde saca una atribución que yo no lo fabriqué? Eso es imposible que esté haciendo algo. ¿Quién le puso esa fabricación? Entonces el querubín, el querub, el galgal, el ofán, el sagaf, lo que llaman serafín, el karubu, como el querubín, los hayot, como lo llaman los seres vivientes, ninguno de ellos tiene libre albedrío, solo el ser humano tiene libre albedrío. Entonces ellos no pueden rebelarse porque no existe en su programación, ellos simplemente son miembros del trono de Dios, ¿sí? De la Shekinah. Entonces ellos protegen el trono de Dios con la parte de la gloria que protege el trono de Dios. Entonces decir, es que Lucifer era un querubín que se rebeló contra Dios, el solo razonamiento en sí es una completa estupidez, es antibíblica y anti todo, porque no tiene ningún fundamento, como algo que es como decir que, no sé, que el oro de repente cambia su sustancia y se convierte en petróleo. ¿De dónde sale esa lógica? Son invenciones que surgen del cristianismo porque no se estudian a veces ciertos elementos culturales antes de establecer una doctrina. ¿Ok? Y ahora el último punto, y diría que el más importante, es el que nos lleva a la parte simbólica. Esta es la más importante. Que tenemos la serpiente del Edén y el tema del Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 12. Entonces aquí nos conecta con el concepto de serpiente. A causa del cristianismo mayormente, la serpiente pasó a significar algo negativo. Pero en las culturas ancestrales, la serpiente, que es otra forma de referirse al dragón, no representaba nada oscuro. De hecho, si uno estudia la antigua cultura egipcia, el cocodrilo, la serpiente, era la misma analogía. ¿Bien? Y era el concepto de Sobek, era el protector del río, era el protector de la prosperidad. Y había un símbolo mucho más trascendente de la sabiduría. En la cultura ancestral, por ejemplo, en los Long de la cultura asiática, es el gran ser que representa la sabiduría, y tenían varias razas, los dragones voladores, los dragones de tierra, o sea, los dragones alados. Bien, esto es un símbolo del conocimiento, por eso el astuto o el sabio venía de ahí. Entonces lo mismo es cómo se representa en el ser, que es como si nosotros también tuviésemos esa ascendencia de comprensión en nosotros, dentro de nuestro árbol, de nuestro ser, que en el cuerpo físico es una analogía con la columna vertebral. Entonces, como le he dicho muchas veces, también los nórdicos hablaban de eso, la serpiente Jormungandr, ¿sí? Y el árbol Yggdrasil, el árbol de los mundos, de las vidas, que es lo mismo. Entonces, este aspecto es que el ego, fíjense que dice, y la serpiente era el animal más astuto de todos.
espera un segundo, pero no me dijiste dónde salió la serpiente. Sí, te dice, y Dios hizo tal el animal, pero no me dijo dónde salió la culebra. ¿Quién la creó? Y si era mala, ¿de dónde salió una serpiente mala? Y sale un árbol que es bueno y malo. Espera, ¿cómo que malo si Dios solo hace cosas buenas? Entonces, este es el tipo de cosas que a veces hay que cavilar y plantearse. Si el texto me está diciendo una incoherencia, lo primero que uno debe pensar es: no la pudo haber creado Dios. ¿Quién la pudo haber creado? Pues el único que actúa de forma incoherente, el ser humano, por escuchar al ego. Entonces, lo que aparece en el jardín del Edén, que es en nuestra mente, es la idea de podernos separar de Dios. Bien, que en otra parte de Yeshua lo ejemplifica con la historia del hijo pródigo. El hijo se va del Padre y sufre, y después regresa donde el Padre. Es el regreso del camino al reino de Dios, el camino también de regreso al control de nuestra mente, que es la fuente de creación, el Edén que está en la mente. Entonces, tenemos primero que está Eva, ¿vale?, en el lado derecho del cerebro, y después Adán en el lado izquierdo del cerebro. Luego se invierten en el cuerpo. Entonces, el uno es emocional, perdón, el uno es relacionado con la espiritualidad, la intuición, la feminidad, la creatividad, mientras que el otro es analítico, pragmático, matemático, racional. ¿Sí? Entonces son dos aspectos genéricos de los dos hemisferios del cerebro que están ejemplificados en Adán y Eva antes de la salida del Edén, porque después ya es aspecto superior e interior, donde Adán es cabeza y Eva es corazón. Y esos son los símbolos a los que se está refiriendo Génesis. Entonces, el ego que aparece en el interior, bien, de donde salen los árboles, o sea, los 4 ríos, perdón, que es glándula pineal, glándula pituitaria, tálamo y hipotálamo, esa es la serpiente. Y por eso nos lleva a Apocalipsis cuando dice: y hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde hay una gran batalla en el cielo? En tu cabeza. Bueno, en tu cabeza no, en tu mente. Entonces, la gran batalla del fin de los tiempos, no de muchos tiempos, ¿sí?, o el gran juicio final, es el último juicio, y es la gran batalla que ocurre en tu mente. Cuando tú logras esa última batalla en tu mente, ahí es donde has alcanzado la victoria. Entonces Satanás es echado a la tierra, en el plano físico, es vencido y sometido. Entonces, no estoy diciendo que haya ciertos eventos de Apocalipsis que no vayan a ocurrir literalmente. Estoy diciendo que lo más importante es entender la parte simbólica de lo que está tratando de representar un texto. Bien, entonces habla de una mujer vestida de sol, analogía de Virgo, y ese es el propio individuo. ¿Qué es la Virgo? Cuando hablan de la mujer virgen, en la cultura antigua, virgen se refería a una persona que tenía una gran personalidad y fortaleza interior, una persona que creía increíblemente en sí misma y que tiene unos altos valores. Eso es lo que se representaba o significaba la persona virgen. Bien, no era el concepto de que pierde o no la virginidad, eso ya es una cuestión sexual que se popularizó. Entonces, el verdadero virgen, ¿sí?, el virgen no tenía que ver con la sexualidad, sino una persona que era ejemplar en su castidad mental, su dominio, su confianza en sí mismo. Ese era Virgo. Entonces, esta es la mujer que estaba vestida del sol, que es la conciencia crística, está vestida de la verdad. Entonces aparece lo mismo que hemos visto antes, así como se le apareció a Buda, así como se le apareció a Yeshua, así como se le apareció al ser humano, te lo está diciendo aquí. En un momento dado, nosotros, cuando estamos a punto ya de lograr la victoria contra el ego, se presentan las últimas pruebas. Y aquí te dice, son 7 pruebas que se te aparecen antes de que tú culmines la victoria sobre el ego. Porque son 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces son 7 aspectos que están matizados en 10, que son básicamente los diferentes, las diferentes puertas traseras de los 12 arquetipos que estaba hablando sobre la personalidad. Son aspectos que tienen que ver con el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la ira, el deseo de control y de poder. O sea, todos estos aspectos los encontramos en 7 principales, de los cuales se derivan otros 10. Y esos son las piedras angulares del ego, a través de las cuales evita que el ser humano se libere hacia la mente crística y encuentre su plena unicidad con Dios. Ese es el dragón. Por eso dice la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Te está diciendo, él es el que hace de opositor, él es el que hace de adversario, él es el que acusa. Te está diciendo todos estos aspectos en que se engloban en diferentes perdón,
que se engloban en diferentes textos y en diferentes representaciones, van a lo mismo. Es el ego visto de todas estas características. Ahí te está diciendo, todas estas representaciones que ustedes leyeron en las escrituras se están refiriendo a esta, la gran batalla que nosotros hemos de ganar contra este dragón. Y te dice que es un dragón escarlata, ¿por qué? Porque va a las partes más instintivas. La sexualidad, la ira, el miedo, por ejemplo, es un conflicto con la fe, porque la fe es confianza, pero aquí te metes miedo a la inestabilidad, miedo a soltar, miedo a lo que sea. ¿Sí? ¿Qué pasará? Entonces, lo que ataca directamente a la fe es ese instinto, lo que utiliza tus puntos débiles, ¿sí? Tus debilidades, lo que utiliza, por ejemplo, tus instintos de supervivencia. En todas estas cuestiones, por eso ese color rojo de la advertencia. Y trata de destruir a la mujer que va a dar a luz. ¿Cuál es la mujer que va a dar a luz? Es el Espíritu Santo que va a dar a luz al nuevo ser que está a punto de lograr trascendencia. Y dice, el que regirá las naciones. ¿Cuáles son las naciones? Los diferentes aspectos de la existencia y de la vida, porque las naciones están ejemplificadas con el número 10. Bien, entonces tú tienes a Adán y a Eva, tienes a 2, te faltan 10 para cumplir las 12, para completar las 12 tribus. Entonces, este conflicto es que para que tú logres vencer con este nuevo ser, tienes que enfrentarte al dragón. Y lo que ocurre es que vence al dragón de una manera increíblemente extraordinaria, porque no se enfrenta uno a uno contra todas sus cabezas, ni contra todas sus diademas o coronas o como les quieran llamar. Y no le vemos sacar una espada ni un arco. Lo que hace es que ella es elevada por encima. Quiere decir que nuestra lucha no es con las herramientas del mundo. No es una lucha de astucia contra la astucia o conocimiento contra conocimiento. Es una lucha de estados de conciencia. Tienes que ponerte por encima de la percepción del mundo físico. Tienes que tener una mente que entiende que el universo no es real, el mundo es una ilusión, que nosotros ya existimos, estamos dentro de Dios, de que no hay enemigos, que todos somos uno. Bien, que el universo es una ilusión, estamos aquí en un proceso de aprendizaje y de desarrollo, ¿sí? De autoconocimiento. Cuando sales de estos espejismos, de todos estos engaños, estás en una circunstancia y una elevación tal que la serpiente no puede hacer nada contra ti. Lo mucho que puede hacer es tratar de dejar un testimonio, escupir, ¿sí? Como un río, o sea, tratar de que de alguna manera tú dudes porque va a querer atacarte por alguna cosa indirecta, pero ya no puedo hacer absolutamente nada porque cuando regrese el hijo a gobernar, la serpiente es destruida. Entonces, este es un proceso interesante, pero fíjense, aún así no se termina de eliminar el ego, sino que es encerrado, dice, por 1000 años. ¿Qué significa en este sentido el 1000? En el hebreo, el 1000, los números no son representados con la numeración arábiga porque eso no existía. Hoy sí, pero en la antigüedad no. Sino que se utilizaba el alfabeto. Y en el caso del 1000 es la letra Aleph, que es el 1, pero con un apóstrofe. Bien, entonces esto lo que representa es el siguiente nivel o el nivel más avanzado de la letra Aleph. La letra Aleph representa el toro, o sea, el ser que cree en sí mismo, que reconoce quién es y que está sustentado en su fe. Cuando tú le pones el apóstrofe para que represente el 1000, quiere decir que es la máxima gloria o la máxima expresión de la trascendencia del individuo y del autoconocimiento. O sea que vence al dragón a través de su mente crística y en un futuro, cuando él logre convertirse en ese proceso, en el siguiente nivel, ya el dragón es completamente destruido. De hecho, ni siquiera tienes que enfrentarse a él. Lo vences primero poniendo en tu mente las cosas de arriba y automáticamente la siguiente vez que siquiera se le ocurra tratar de venir contra ti, simplemente los pensamientos tan elevados que tienes lo extinguen. O sea, es como si cayese fuego del cielo y lo destruye con todos sus ejércitos. Este concepto de Gog, ¿no? Que de hecho Gog quiere decir que la propia mente es la que destruye lo que ella misma creó, porque Gog es la parte más elevada, es el techo, la fuente de los pensamientos. Y como digo, esto no significa o desmerita que no existan cosas que van a ocurrir desde el punto de vista escatológico. Es otro tema. Simplemente reitero, como siempre, que lo más importante es entender el simbolismo. El simbolismo es el que es útil para nuestra vida. La parte histórica, en realidad, no le saca mucho partido, pero no está mal saberla. ¿Ok? Por aquí no veo preguntas.
No sé si alguno quiere comentar alguna cosilla. Voy a mirar. A ver, pregunta, ¿por qué utilizan 666? Vamos a esperar la pregunta. A ver, en el canal de YouTube yo tengo un buen vídeo, te va a gustar mucho sobre ese tema. El 6 es el número del hombre. Bien, yo ya estoy terminando el live, no voy a extenderme mucho, pero te lo recomiendo el canal. Busca, vete a Frederick Goodman, así como encontrás, ves el nombre aquí, .com. Cuando entras a frederickgoodman.com te vas a la zona de videos y vas a ver que hay tres pantallitas que son los tres canales que tenemos de YouTube. Hay uno que es de divulgación, ¿sí? O, bueno, creo que en el que administra Andy también está. El último abajo no lo usamos mucho, los dos de arriba. Cuando entras ahí, vas scrolleando, vas buscando y buscas el video que se llama 666. De hecho, creo que en videos de la página web también está. Es muy interesante porque ahí explico desde el punto de vista gramatical y numérico los significados del 666, ¿vale? Y aparte que tiene gráficas, aquí no tengo las gráficas, entonces puedes ver qué significa desde el punto de vista cultural romano, qué significa desde el punto de vista cultural griego, qué significa desde el punto de vista cultural hebreo, qué significa desde el punto de vista cultural más bien moderno incluso, ¿no? Así que bueno, en términos generales, ¿sí? Es el ser humano haciendo un énfasis en el potencial de lo que puede lograr ser separado de Dios. O sea, este mismo ejercicio que hemos observado de cuando el ser es tentado, en todos estos ejemplos observamos la victoria. Pero ¿qué pasaría si no gana? Pues eso es lo que pasa con el simbolismo de 666. O sea, son tres aspectos del símbolo. El significado del 600, el significado del 60 y el significado del 6, que básicamente es la esclavitud de la mente. Porque el 60 en hebreo es la letra Shin, la letra Samech, que es el redil. O sea, es donde tú tienes protegido tu mente, es tu sistema de protección interior. Pero si lo usas mal, va a ser tu propia cárcel. ¿Ok? Y bueno, es como digo, lo puedes mirar en el canal de YouTube, que ahí tengo un video muy interesante sobre eso, explicativo y con gráficas. Perdón. A ver, Javier estaba preguntando aquí, pero la batalla en el cielo será real y vista por el ojo humano. No descarto, sí, en efecto, hay muchas profecías que, o sea, como digo, no estoy quitando la parte histórica de lo que vaya a ocurrir, estoy diciendo solamente que es mejor cuando hacemos un análisis bíblico desde el punto de vista simbólico. Eso nos enriquece, ¿sí? Eso nos ayuda, eso es funcional en la vida diaria. Mientras que la parte literal es como, sí, suena como una película interesante, se le da un bombazo y el otro le pega una explosión y un machetazo y le corta la cabeza. Bien, al final gana el bien. Pero a mí en la práctica, ¿qué sentido le saco, no? Por eso digo que mejor la parte simbólica primero y luego la parte del fenómeno, la parte histórica, bueno, interesante, sí, como debe ocurrir, ¿no? Ahora, que lo vea el ojo humano, en cierto modo, sí habrá testimonio físico, porque muchos de estos conflictos ocurren en cuarta densidad, pero también algunos en tercera densidad. De hecho, muchas cosas en un nivel se observan en el siguiente nivel, ¿vale? Incluso podemos ver cosas que ocurren en planos que nuestro ojo no ve, pero notamos cómo inciden. El viento no lo vemos, pero notamos cómo incide. Los gases sabemos que están ahí y causan que algo se infle o producen combustión. O sea, hay elementos que están presentes, nosotros no sabemos, no los percibimos con todos los sentidos, pero influyen. Ondas de radio están presentes, nosotros no las vemos, no las oímos, salvo con un aparato que nos permita regular la onda a cierto grado acústicamente perceptible para nosotros, pero están ahí. Bien. Sí, antes estaba mencionando justamente eso. Sí, Gog Magog. Gog es una forma de referir al pensamiento original del ego que está todavía enraizado en la mente. Por eso Gog es techo, la parte de arriba, aquí es donde se surgió. Bien. Y de hecho se está enfatizando que está aún presente ahí, por eso dice Magog, quiere decir aquel que, Ma en hebreo quiere decir aquel que, ¿sí? O aquello que, o sea, le da un sentido, como cuando dices maná, quiere decir ¿qué es eso? ¿Sí? Ma es qué. Entonces, aquel que o aquello que está en la parte más elevada de la mente, ¿sí? Que es lo que aún hay que, por eso lo enfatiza, tienes una serpiente que está desde la parte de abajo, pero su origen
fue en la mente. Ahí donde es el último lugar, el último reducto que hay que eliminar. Ok, bueno, no sé si hay alguna preguntita final. Bien, uno le pone, vengo de parte del rugidor. Está bueno eso. Genial. A ver. Pero si esto es así, ¿cómo explicas las manifestaciones en personas que están poseídas? Están poseídas por Rujota Temaa, ¿sí? por espíritus inmundos. O están poseídas por Shedim, por demonios. Pero no por Satán, como dicen, no, lo poseyó el diablo. No, lo poseyó el diablo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor la pregunta que estás haciendo es ¿por qué se dan? Pues porque la persona abre una puerta o hace un llamado, pero no se dan porque sí. O sea, tú no vas por la calle y de repente te poseyó algo porque sí. No, tú eres un estado soberano. Entonces un estado soberano tiene unas fronteras, tiene un ejército, el ejército de tus pensamientos, tiene una protección, el Espíritu Santo. No puede simplemente llegar algo que no tiene derecho a entrar. Y cuando digo que no tiene derecho, estoy hablando en el sentido empírico del término. No tiene derecho porque no tiene capacidad jurídica ni jurisdicción para poder hacerlo. O sea, no puede entrar ahora el ejército de Marruecos a España porque sí y lo dejan entrar. No tiene jurisdicción, no puede entrar. Bien, tiene que haber un acuerdo legal para que le permitan entrar. Si él atraviesa la frontera, la policía y el ejército se enfrentan contra ellos. Bien, porque están violando una soberanía. Lo mismo en el cuerpo. Tu cuerpo es un templo, es una nación. No puede simplemente venir un ser por ahí y decir, ah, mira qué interesante, me voy a meter aquí. Imagínense la locura, todo el mundo poseyendo y este entra y sale. Entonces, ¿qué quita? Que todo el mundo sea poseído todo el tiempo. Pues cada demonio que anda por ahí perdido anda metiéndose en la gente. ¿Por qué en unos sí, de forma casual, y en la inmensa mayoría no? Es porque para que te posean tú tienes que abrir la puerta, para que entre tienes que darle permiso, tienes que llamarlo. Y esta es la clave fundamental. Muchas veces el llamado no es literalmente con un conjuro o haciendo un grimorio o con sangre o con marcas en el suelo. No, a veces no hace falta eso, nada de eso. Hace falta que tú abras la puerta con una pequeña fisura que puede ser adicciones, drogas, abuso del alcohol, depresión, prostitución. O sea, puede haber ciertas cosas que sirven como de pequeña fisura y luego es como una tela que se hizo un corte en un ángulo. Sí, y el corte puede parecer pequeño, pero a medida que te vas moviendo, vas cambiando, la ruptura se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, aunque tú no dejaste la puerta abierta, se hizo una pequeña fractura. Y con el tiempo, ya no están entrando simplemente insectos. Ya con el tiempo, la apertura es tan grande que ya entra una tarántula, ya después una serpiente, se rompe más grande y ya te ves perros de la calle que se meten a tu casa. Y hasta los ladrones porque es suficientemente grande. Pero empezó siendo una pequeña fisura. Entonces, así como en la naturaleza hay muchos especímenes que no están hechos para hacernos daño, cumplen su función. Lo mismo pasa en otros planos dimensionales. Hay otros entes que en el desconocimiento, a todos se le llama demonio en el cristianismo, pero eso ya es un problema del cristianismo. No todos son demonios, ¿sí? Unos son espíritus inmundos, otros son parásitos, otros son simplemente egregores, o sea, son formas de pensamiento que creas a través de tus emociones, pero son como insectos, son como molestias. Por eso se le llama zvubim, moscas, ¿sí? Como el espíritu de las moscas, o el amo de las moscas. Son cosas, la magnitud que tenga va a depender de qué tanto una persona le abre la puerta. Y como digo, eso va a depender de aspectos multifactorales. Desde, como digo, muchas diferentes adicciones o cosas así. Pero porque sí, imagina una persona que está en paz, en tranquilidad, con una mente serena y clara. No hay ningún tipo de fisura por donde se pueda meter, pero puede haber tristeza, falta de perdón, resentimientos, y sí puede haber pequeñas fisuritas. Entonces, ¿qué vas a tener? Mosquitas de vez en cuando, alguna cucaracha, cosas con las que puedes ir lidiando que son incómodas, pero no son algo así en plan magnitud. Y en el caso, por ejemplo, de las posesiones, cuando tú ves ya a alguien que empieza a espumar por la boca, que se retuerce, que empieza a hablar en otro idioma o agudiza la voz, ¿sí? Que tú dices, esta persona tiene un monstruo dentro, ¿sí? Que algunas veces lo confunden con... ¿cómo se llama? Bueno, estos espasmos, se me fue ahora el nombre.
ya son cosas que dices, sí, aquí hay algo extraño, está viéndose una apertura donde está entrando un ente mucho más fuerte que sí pertenece a ciertas jerarquías que andan por ahí, que son mucho más tóxicas. E incluso entre ellos hay muchos. Hay unos que simplemente son burlones. Solo les gusta burlarse y molestar. No tienen otro interés. No es que te quieran hacer daño, ni torturarte, ni sacarte sangre. Solamente quieren joder, molestar. ¿Ok? Entonces, es bueno entender que a veces eso también dentro del cristianismo se magnifica y se le da casi que un culto. Cuando tú haces, o sea, no hace falta que un ídolo o que un culto sea la veneración hacia algo que tú crees que es bueno. Con el hecho de que tú creas que es malo, también es una forma de culto y de ídolo. Por eso digo, desmistificar el concepto de Satán es destruir un ídolo. Porque las personas están creando una idea que no es correcta y le están dando todo su poder, ¿sí? Como si fuese real y como si fuese importante. Y en realidad se están saliendo la parte más relevante e importante, que es uno mismo. Son cosas que tú has atraído y que tú puedes eliminar con la ayuda del Espíritu Santo y el trabajo. ¿Ok? Vale. No sé si queda algo más por aquí. Cultura romana, y pone, falta una letra griega que ya no existe. En el griego moderno hay un par de letras que ya no están. Digama, sigma, la otra no me acuerdo cómo se llama. Después había dos que pasaban a ser una. Cuando te refieres a... Sí, vale, ya sé a lo que te refieres. Cuando se habla del 666, en realidad es 666, que es la letra G, que vale 600, la letra Xi, que vale 60, y Sigma, que vale 6. Sí es cierto que la dejaron solamente para valores numéricos, no para cuestiones del lenguaje. Se llamaba Stigma, ¿sí? Y quedó como Sigma. Bien, entonces sigma es la S y antes se llamaba estigma. Pero lo interesante de estigma, que era la antigua, que era la que se refería al número 6, es que estigma es una marca, ¿sí? O una herida que se te hace en la piel. Pero bueno, eso ya con todo esto que se asocia con un posible tatuaje de punto cuántico o un microchip debajo de la piel, tecnología wearable, como se le llama en inglés. O sea, wear es de vestir, o sea, es tecnología que tú llevas contigo. Se entiende que la llevas metida debajo de la piel. Y bueno, eso lógico que también está conectado con el 666. Bueno, respondo a la última pregunta y concluyo que me tengo que ir a trabajar en breve. Una vez vi en un documental de History Channel que decían que era 616, no 666. Eso se basa... Lo que pasa es que el Nuevo Testamento tiene muchísimos textos que se han rescatado en descubrimientos arqueológicos. Y muchos de estos textos, en su inmensa mayoría, están en Koiné, en griego antiguo. Resulta que uno de los manuscritos que se encontró tenía una versión distinta. No aparecía Gi, Xi, Sigma, sino Gi, Iota, Sigma. Y Iota vale por 10. Entonces lo que algunos pensaban es que es una palabra, pero no hay ninguna palabra que sea Hxigis o que sea Hxigis. O sea, no hay ninguna expresión griega para eso. Entonces se entiende que es un concepto numérico. Ahora, el número en sí no me dice nada. Pero si haces el mismo ejercicio que se hace en Cábala, buscas qué correlaciones tiene el 600 y qué significado tiene el 600. Qué correlaciones tiene la letra en sí dentro del lenguaje griego. Y lo mismo haces con el 60 y con el 6. Que hubiesen puesto el 10 puede ser por dos razones. Una, un error de transcripción, que a veces pasa. Y otra puede ser que hubiese sido algún matiz que de forma solapada dejó que pasase el Espíritu Santo para que se pudiese también analizar la posibilidad de introducir el número 10, es decir, la iota. La cuestión es que no es bíblicamente correcto porque la iota es el número que está relacionado con Dios, es la letra de Jehová. No tendría sentido aquí, no tiene ninguna característica
negativa, especialmente porque Yeshua dice, porque aquí este es el número del hombre, el número del hombre es el 6. Entonces tienes el 6 individual, tienes el 6,60 ampliado y tienes el 6,600 que es mucho más ampliado, mientras que el 10 es en realidad el nombre de Dios, no tendría conexión aquí. Entonces es posible que haya sido un error de transcripción. La Biblia inglesa pone 616. Espera, ya te respondo a esa pregunta. King James, supongo que te refieres, la versión del rey Jaime, que es de 1666, justamente. O de 1000, ¿así? Creo que sí. A ver, ya respondo, salimos de esa duda rápidamente. Creo que sí, ya lo miré en su momento. Y me despido, ¿vale? A ver, Apocalipsis... Perdón, Apocalipsis 13, creo que es 13:16 o 13:17. Sí, 13:16 al 17. O el número de su nombre. El que tiene entendimiento, cuéntelo porque, a ver, la versión King James pone... A ver, ¿dónde está? King James. The name of the beast, for it is the number of a man, and the number is 636. A ver. 6. O sea, dice 6 is 600, 3 score and 6, 3 score. ¿Cómo que 3 score? Vale, sí, se refiere, lo que da a entender es que se refiere a 666. No sé por qué utiliza la expresión 3 score. Sí, o sea, 3 veces 6, básicamente lo que está dando a entender. 3 score es 3 veces. Sí, entonces 600, 3 score and 6 es 3 veces 6. Bueno, espero que tengan una buena noche. Mañana haremos un live hablando sobre, refutando la versión oficial que se ha estado dando durante mucho tiempo sobre el origen de los gitanos, ¿vale? Y su conexión y las evidencias que salen a la luz y que seguirán saliendo, que conectan el origen de los gitanos con el pueblo de Israel. Así que bueno, espero que estén disponibles para poderlo escuchar, y si no, igual 1 o 2 días después yo intento siempre subir los contenidos a YouTube para los que a veces llegan tarde, ¿ok? Así que bueno, que tengan buena noche, Laila Tov, ¿sí? Bendiciones. De nuevo, por cierto, también la participación de una persona que lleva más de 20 años estudiando ese tema, así que él aportará algunos detalles también. Bendiciones y buena noche.